¿Cómo obtienen las plantas nutrientes del suelo? Hola, en este video abordaremos la actividad subterránea de la planta. Veremos la forma en que obtienen los materiales para su funcionamiento y las interacciones ecológicas implicadas en este proceso. Veamos. La otra parte del aparato vital de la planta es el sistema de raíces, mediante el cual se obtienen los materiales esenciales para la vida. Como notamos anteriormente, el sistema de raíces es en realidad parte de una comunidad compleja de organismos que viven en el suelo, procesan el material en el suelo y ponen a disposición los elementos necesarios para la planta. En este relato simplificado, observamos que hay efectivamente tres grupos funcionales de microorganismos involucrados. Primero, microorganismos fijadores de nitrógeno. Segundo, descomponedores. Y tercero, microorganismos catalizadores químicos. La tercera categoría contiene varios subgrupos importantes que discutiremos más completamente. Microorganismos fijadores de nitrógeno. Los microorganismos fijadores de nitrógeno son centrales para el agroecosistema. Gran parte de la estructura de la vida está hecha de proteínas. Gran parte de la coordinación de la vida está orquestada a través de enzimas, que también son proteínas. Uno de los principales componentes de la proteína es el nitrógeno, que le da a ese elemento en particular un papel clave en los procesos de la vida. Sin embargo, especialmente en el agroecosistema, el nitrógeno se elimina continuamente del sistema a través de la cosecha. De hecho, Marx y Engels hablaron de una falla metabólica, en el sentido de que los nutrientes se extraen del suelo en la agricultura. Se cosechan en forma de alimentos. Se transforman o se transportan más bien a las ciudades, se reprocesan, se comen y se arrojan a los ríos. El metabolismo ecológico natural se altera dramáticamente en el agroecosistema debido a esta división entre la ciudad y el campo. El nitrógeno en los campos se usa para hacer el arroz que se transporta a la ciudad. Pero los desechos humanos y de otro tipo de ese arroz transportado abundantemente en nitrógeno se arrojan en los ríos y finalmente en el océano. Efectivamente, los materiales en el suelo se extraen y se transfieren al océano. Esta ruptura metabólica en realidad no es un gran problema al considerar el nitrógeno. Sin embargo, es un gran problema para el fósforo y otros elementos porque tenemos un suministro casi ilimitado de nitrógeno en el aire que nos rodea. Sin embargo, ese suministro ilimitado de nitrógeno está disponible a través de la actividad de microorganismos que toman la molécula de nitrógeno en forma de gas, N2, y se incrustan en los aminoácidos y proteínas en sus cuerpos, un proceso llamado fijación de nitrógeno. Desde una perspectiva agrícola, la mayoría de estos microorganismos fijadores de nitrógeno son bacterias que viven dentro de órganos especiales llamados nódulos en plantas específicas, generalmente leguminosas. Estos nódulos son estructuras especializadas que las plantas fabrican específicamente para albergar las bacterias fijadoras de nitrógeno, proporcionando a estas últimas alojamiento y cosechando los beneficios de las proteínas que las bacterias pueden obtener del nitrógeno en el aire. Desde una perspectiva ecológica, el nitrógeno se bombea efectivamente al ecosistema a través de la acción de bacterias fijadoras de nitrógeno. En ecología, estas interacciones mutuamente beneficiosas se denominan mutualismos. Este tipo particular de mutualismo, donde uno de los socios vive dentro del otro, se llama simbiosis. Descomponedores. Las plantas no leguminosas
generalmente no tienen la ayuda de bacterias fijadoras de nitrógeno y deben absorber nitrógeno en forma de nitrato o amonio. Recuerda que el primero es un anión o ion con carga negativa y el segundo un catión o ion con carga positiva. ¿Cómo esos dos elementos están disponibles para la planta? Es una historia complicada que involucra varias formas de microorganismos. El primero de ellos es un grupo de organismos que se especializan en materia orgánica muerta, los descomponedores. Este grupo funcional incluye una amplia variedad de organismos, desde lombrices de tierra hasta bacterias, desde 1000 pies hasta hongos. El proceso de descomposición es inevitablemente complicado y muy variable de un lugar a otro. Pero desde un punto de vista ecológico, vemos que el material orgánico altamente estructurado se descompone gradualmente en unidades cada vez más pequeñas. Primero, por la acción de organismos grandes como las lombrices de tierra y los 1000 pies que proporcionan material triturado en sus heces sobre el cual se alimentan los hongos y las bacterias, utilizando los enlaces químicos dentro del material orgánico para su propio suministro de energía, lo que finalmente resulta en moléculas lo suficientemente pequeñas como para ser absorbidas por raíces de las plantas. Como los aminoácidos forman la columna vertebral de las proteínas y los aminoácidos tienen el amonio como un componente estructural básico, no es sorprendente que el primer producto iónico resultante del proceso de descomposición sea el amonio. Si no se absorbe directamente, el amonio, que es un catión, se convierte en nitrato, un anión. Esta conversión es facilitada por un grupo especializado de bacterias llamadas bacterias nitrificantes. Las plantas generalmente son capaces de absorber tanto amonio como nitrato, pero el primero debe almacenarse en vacuolas especiales y debe usarse con bastante rapidez, ya que tienen efectos perjudiciales en las células si su concentración es demasiado alta. Sin embargo, desde un argumento energético fundamental, dado que el amonio es un bloque de construcción para los aminoácidos, que son los bloques de construcción para las proteínas, las plantas que absorben el amonio del suelo ahorran la energía necesaria para construir el amonio a partir del nitrógeno, como es necesario cuando el nitrato es el ion absorbido. Además, al ser un catión, el amonio se almacena en la mayoría de los suelos, mientras que el nitrato es un anión y en consecuencia se escapa de la mayoría de los suelos con bastante rapidez. En cierto sentido, el amonio representa una fuente de nitrógeno de liberación lenta, mientras que el nitrato debe ser absorbido rápidamente o se filtrará al sistema.